Bienvenidos de nuevo a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más frescas y los chismes más jugosos del mundo del entretenimiento. Hoy prepárense porque lo que vamos a comentar hoy es algo que ha sacudido los cimientos de la farándula turca y que sin duda va a dar mucho de qué hablar. Estamos hablando de nada más y nada menos que de Can Yaman y de Demet Özdemir. Sí lo sé, esos nombres ya nos ponen a todos la piel de gallina, ¿verdad? La noticia que ha explotado este asterisco 22 de enero de 2026 es una bomba. Y antes de que sigamos, si aún no lo han hecho, les recuerdo que se suscriban a nuestro canal dándole clic al botón rojo que ven por ahí abajo. Así no se pierden nada de lo que publicamos. Ahora sí, vamos a desentrañar esta sorpresa que tiene a todos con la boca abierta. Resulta que tras años de rumores, especulaciones y una montaña rusa de idas y venidas en sus vidas sentimentales, Can Yaman y Demet Özdemir, los protagonistas de Erkenci, nuestros queridos Candivit y Sanem Aydin, han vuelto a ser noticia juntos. Pero esta vez, no es un simple rumor de un encuentro casual o una foto borrosa. Esto es algo mucho más oficial, si se le puede llamar así, pero a la vez increíblemente inesperado. La noticia que ha corrido como la pólvora es que ambos actores, que ya nos conquistaron con su química en pantalla, estarían a punto de embarcarse en un nuevo proyecto profesional que los uniría de nuevo, y no de cualquier forma. Imaginen esto: Can Yaman, el galán internacional, el que ha conquistado corazones en Italia y más allá, y Demet Özdemir, la talentosa actriz que ha brillado con luz propia en cada uno de sus papeles. La idea de volver a verlos juntos en una producción, después de lo que significó Erkenci para tantas audiencias, ya era emocionante. Pero los detalles que han empezado a filtrarse, o mejor dicho, a ser confirmados de manera muy sutil, apuntan a algo más grande, algo que va más allá de una simple serie o película. Según fuentes muy cercanas a la producción, y ojo, esto no es un simple invento nuestro, se rumorea con mucha fuerza que se trata de una nueva serie de televisión de gran presupuesto, producida por una plataforma de streaming de renombre internacional. Y aquí viene lo jugoso, no es cualquier papel. Se dice que Can y Demet no solo serán los protagonistas, sino que sus personajes tendrán una dinámica que recuerda mucho a la química que desprendían en Erkenci, pero con una madurez y una complejidad mucho mayores. Imaginen las posibilidades. Podríamos estar hablando de un romance épico, lleno de giros inesperados y una intensidad que nos dejará sin aliento, tal como nos gustaba a nosotros. Pero esperen, que hay más. Lo que realmente ha sorprendido a todos y ha generado esta ola de asombro es la naturaleza del proyecto. No se trata de una simple comedia romántica más. Los rumores sugieren que la serie abordará temas más profundos, quizás con tintes de drama, misterio o incluso un toque de suspense. Se habla de una trama que explorará las complejidades de las relaciones modernas, las ambiciones profesionales y los sacrificios que uno está dispuesto a hacer por amor y por éxito. Piensen en Candivit, pero quizás con un pasado turbulento que lo persigue, y en Sanem, no solo como la soñadora, sino como una mujer fuerte que lucha por sus ideales. Y aquí es donde entra el factor sorpresa de este 22 de enero. Muchos esperábamos que si volvían a trabajar juntos, sería en un proyecto más personal, quizás una película independiente o algo menos masivo. Pero una serie para una plataforma de streaming de alcance global, eso eleva las expectativas a niveles estratosféricos. Can Yaman, ya con una carrera consolidada en Italia y proyectos internacionales en su haber, y Demet Özdemir, que también ha explorado oportunidades fuera de Turquía, pero quizás de forma más selectiva, fusionándose en un proyecto de esta envergadura, es simplemente magnífico. Además, la noticia llega en un momento muy interesante. Ambos han tenido sus propios caminos profesionales y personales desde Erkenci. Can ha estado enfocado en proyectos en Italia, protagonizando series y películas que han sido muy bien recibidas, consolidando su imagen de galán internacional y demostrando su versatilidad en diferentes géneros. Su incursión en el mercado italiano fue estratégica y le ha abierto puertas a nivel europeo e incluso más allá, mostrándonos su capacidad para adaptarse a diferentes culturas y audiencias. Por su parte, Demet, que también ha brillado con luz propia en Turquía, con papeles que demuestran su gran talento actoral y su habilidad para conectar con el público, ha estado eligiendo cuidadosamente sus proyectos, buscando roles que desafíen su capacidad interpretativa y le permitan seguir creciendo como artista. Ha protagonizado otras series de gran éxito, demostrando una vez más su carisma y su profesionalismo. Verlos reencontrarse no como antiguos camp
añeros de sed que comparten un recuerdo nostálgico, sino como estrellas confirmadas de un proyecto que promete ser un fenómeno mundial, es algo que muchos fans han soñado, pero pocos creían posible tan pronto. La posibilidad de que la chispa que encendieron en Erkénthicus vuelva a aprender, pero esta vez con guiones más maduros, tramas más complejas y una profundidad emocional que aproveche su evolución como artistas, es lo que tiene a todos especulando y llenos de ilusión. Ahora, seamos honestos, la gran pregunta que todos nos hacemos es, ¿qué ha llevado a esta reconciliación profesional? ¿Hubo algún tipo de acercamiento previo? ¿Fue una oferta irresistible que no pudieron rechazar? O quizás en el fondo siempre hubo una buena relación profesional y personal que permitió este reencuentro. Lo que sí está claro es que la química entre ellos era innegable, casi palpable en cada escena, y muchos de nosotros suspiramos con cada mirada, con cada gesto, con cada conversación, anhelando que esa conexión trascendiera la pantalla. Que esa magia vuelva a la pantalla, pero ahora con guiones más elaborados y temas más maduros, es una promesa que tiene a la industria en vilo y a los seguidores en un estado de pura anticipación. Los detalles sobre el rodaje, la fecha de estreno y el nombre oficial de la serie aún se mantienen en secreto, lo que añade un velo de intriga a todo esto, creando un aura de misterio que solo aumenta el interés. Sin embargo, la confirmación, aunque velada, proviene de fuentes muy fiables dentro de la productora, lo que nos da pie a creer que esto es mucho más que un rumor de pasillo, que hay una base sólida detrás de estas especulaciones. Se habla de que el rodaje comenzaría a mediados de este mismo año, 2026, lo que significa que podríamos estar esperando su estreno para finales de año o principios de 2027. Ya falta menos. Y la anticipación solo crece a medida que se acercan las fechas. Las plataformas de streaming, cada vez más interesadas en captar la atención del público turco y de los seguidores de las telenovelas y series turcas a nivel mundial, ven en la unión de Can Yaman y Demet Özdemir una apuesta segura para el éxito. Su fama, su carisma y la nostalgia que genera su reencuentro son ingredientes perfectos para una campaña de marketing global. La inversión en este proyecto debe ser considerable, lo que sugiere que la calidad de la producción, tanto en guión como en dirección y efectos visuales, será de primer nivel. Esto no será solo una serie más, será un evento televisivo. La noticia ha desatado un torbellino en las redes sociales. Los hashtags #Can Yaman Demet Özdemir, #Erkénthicus 2, #Nuevo Proyecto, y muchos otros, se han vuelto tendencia mundial en cuestión de horas. Los fans están compartiendo teorías, memes, vídeos recopilatorios de sus momentos más icónicos en Erkénthicus, y expresando su emoción de maneras muy creativas. Esta respuesta masiva del público es una prueba más del impacto que Can y Demet tienen individualmente y sobre todo, como pareja en pantalla. ¿Y ustedes, mis queridos espectadores, qué opinan de esta noticia? ¿Están tan emocionados como nosotros? ¿Se imaginan a Can y Demet compartiendo pantalla de nuevo, pero con personajes más complejos y una historia que nos haga pensar y sentir? Personalmente estoy deseando ver cómo evolucionan sus personajes, cómo abordan las nuevas tramas y cómo esta nueva dinámica se traduce en la pantalla. ¿Será un nuevo éxito global? ¿Superará las expectativas de lo que ya fue Erkénthicus? Las preguntas son muchas y las respuestas, por ahora, son un misterio delicioso que nos mantiene al borde de nuestros asientos. Además, piensen en el impacto que esto tendrá en sus carreras individuales. Para Can, consolidar su presencia en el mercado internacional con una producción de esta magnitud, de la mano de una plataforma de streaming de renombre y con una coprotagonista que ya conoce tan bien, es un paso gigantesco. Le permite seguir expandiendo su base de fans y demostrar que su talento va más allá de un solo personaje o una sola serie. Para Demet, demostrar su talento en una plataforma global, con un papel que seguramente será desafiante que le permitirá explorar nuevas facetas de su actuación, es una oportunidad de oro para seguir expandiendo su alcance y reconocimiento. Es una plataforma que puede catapultarla a un nivel de estrellato internacional aún mayor. Este reencuentro, más allá del morbo o la nostalgia por Erkénthicus, representa la consolidación de dos talentos que sin duda merecen estar en la cima. La forma en que han manejado sus carreras por separado demuestra su ambición, su profesionalismo y su deseo de crecer como artistas. Y ahora, al unirse nuevamente en un proyecto de esta envergadura, podrían estar creando una fórmula explosiva que cautive a audiencias de todo el mundo, trascendiendo fronteras y culturas. Es importante recordar que, si bien las fuentes son sólidas y la noticia ha generado un gran revuelo, aún hay muchos detalles por confirmar.
El nombre de la serie, la sinopsis oficial, el elenco secundario, el director, y por supuesto, la fecha de estreno exacta, son piezas que aún faltan en este fascinante rompecabezas. Pero la expectación que ha generado esta noticia es un reflejo del cariño, la admiración y el apoyo incondicional que el público siente por ambos actores. Sus fans alrededor del mundo han estado esperando este momento, y la noticia de este 22 de enero de 2026 ha sido la chispa que ha encendido la llama de la ilusión, reavivando la esperanza de muchos de verlos brillar juntos de nuevo. Para ir cerrando, esta noticia de Can Yaman y de Method Demir nos deja con un sabor agridulce de anticipación. Por un lado, la emoción pura y dura de verlos juntos de nuevo en un proyecto ambicioso que promete ser intenso, conmovedor y, quién sabe, quizás hasta revolucionario. Por otro lado, la paciencia que debemos tener para esperar más detalles, para las confirmaciones oficiales, para la fecha exacta en que podremos disfrutar de su reencuentro en nuestras pantallas. Lo que sí es seguro es que este es uno de los movimientos más importantes y emocionantes de la industria del entretenimiento en lo que va de año, y estamos aquí, en nuestro canal, para contarles todo, absolutamente todo, a medida que se vaya desvelando. Así que, mis queridos amigos, esto ha sido todo por hoy. ¡Qué notición!, ¿verdad? Me encantaría saber sus opiniones en los comentarios de abajo. ¿Qué esperan de esta nueva colaboración? ¿Creen que será un éxito rotundo? ¿Qué tipo de personajes imaginan para ellos en esta nueva etapa? ¿Tienen alguna teoría sobre la trama? Dejen volar su imaginación y compartan sus ideas con nosotros y con toda la comunidad del canal. Y si disfrutaron de este vídeo y les pareció tan intrigante como a mí, no olviden darle un buen me gusta. Compartan este vídeo con todos sus amigos, familiares y conocidos que también son fans de Can y de Met, para que nadie se pierda esta increíble noticia. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal. Es la mejor manera de apoyarnos, de incentivarnos a seguir trayendo el mejor contenido y de asegurarse de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis y, por supuesto, más noticias que nos hagan vibrar. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más chismes y sobre todo, más pasión por el entretenimiento. Hasta la próxima. Adiós.